A veces, el mayor peligro para nuestro éxito no es, digamos, la competencia feroz o una crisis del mercado. Tampoco es la mala suerte. ¿Qué va? ¿Qué va? Ojalá fuera tan sencillo echarle la culpa a los demás, ¿verdad? Exacto. Muchas veces somos nosotros mismos. Somos nosotros ejecutando con una precisión, bueno, escalofriante, una idea que es terrible. Totalmente. Y por eso hoy toca desentrañar un fenómeno que es fascinante. O sea, el por qué las mejores intenciones nos llevan, de forma irónica, al autosabotaje más absoluto. Eso es. Cómo esa búsqueda de la perfección puede acabar destruyendo justo lo que intentábamos proteger. Y para este análisis a fondo, tenemos un material fantástico. Sí, hoy vamos a bucear en un artículo del blog Emprendimiento Vital. Es un texto escrito por Luis Valledor Ajenjo. Y a ver, tengo que hacer un apunte aquí porque hay que reconocer el contraste visual y conceptual que tiene esta fuente. Es buenísimo. Es verdad, choca bastante. Claro, porque por un lado tenemos esta plataforma cuyo lema es literalmente la vida con manual de instrucciones, y tú entras y la identidad visual es súper relajante. Sí, transmite muchísimo sosiego y optimismo. Exacto. Tiene unos tonos grosella que evocan energía, un verde lima, así como de crecimiento. Y el logotipo es que es una sonrisa gigante dentro de un bocadillo de cómic. Todo muy positivo, muy zen. Y de repente, claro, llegas a la página que nos ocupa hoy y el título te rompe todos los esquemas. Totalmente. El título es Pegarse un tiro al pie. Significado, señales y cómo evitarlo. Es que rompe esa paz visual en 1000 pedazos. O sea, rompe con la estética, sin duda. Pero a ver, el objetivo del autor no es recrearse en el fracaso ajeno, ni fomentar el pesimismo para nada. Claro, claro. No es un texto para reírse de las desgracias. Exacto. Entender esta mecánica destructiva, este autosabotaje involuntario, es un paso, digamos, ineludible para alcanzar ese bienestar que promete la marca. No nos regodeamos en los errores. Lo que queremos es, bueno, destripar cómo funciona esa trampa, para que cualquiera que nos esté escuchando y quiera optimizar su vida o su trabajo, pues pueda esquivarla. Eso es. Y para definir un poco el terreno, el artículo arranca con una imagen, la verdad, inmejorable. Nos sitúa perfectamente. Sí, remite a un suceso muy mediático aquí en España, el famoso accidente de caza de Froilán, el sobrino del rey Felipe VI. Una imagen súper literal, vamos. Claro, es la imagen literal del arma disparándose, por accidente, sobre el propio pie, y nos sirve de puente perfecto hacia el significado figurado, el que todos usamos en el día a día. O sea, pegarse un tiro al pie es, en esencia, perjudicar los propios intereses tomando una decisión nefasta. Pero ojo, que aquí hay un matiz. Cuéntame, porque este matiz es el núcleo de todo. Pues que sobre este detalle pivota toda la teoría del artículo. Hablo de la ausencia absoluta de mala intención. A ver, esto es clave. No es masoquismo. Para nada. Si alguien decide hundir su propia empresa porque odia a sus socios, pues eso es un sabotaje consciente y premeditado. Pero en el tiro al pie clásico, la intención original es buena. Es genuina, claro. Eso es. Nadie se levanta por la mañana y dice, oye, voy a arruinar mi economía doméstica hoy, o voy a dinamitar un proyecto en el que llevo trabajando meses. Evidentemente. El resultado acaba siendo autolesivo, sí, pero es un efecto no deseado de una estrategia pésima, Nunca el objetivo real. Fíjate, pensemos en una situación cotidiana para ilustrar esto porque creo que a todos nos ha pasado algo parecido. Imagínate los minutos antes de una reunión súper importante. Uy, la típica situación de estrés máximo. Exacto. Una reunión que te puede cambiar la carrera. Te miras al espejo y de repente descubres una mancha minúscula de café en la camisa. Minúscula, ¿eh? Y entra el pánico, claro. Entra el pánico porque la intención es clara. La presentación tiene que ser impecable, así que movido por la ansiedad, coges agua, coges jabón y te pones a frotar la tela a lo loco en el lavabo. Y ya sabemos cómo acaba eso. Pues sí. El resultado es que esa acción apresurada extiende la mancha, te empapa media camisa y crea un cerco enorme que ahora sí que es imposible de tapar. Madre mía, es que es tal cual. La intención inicial era excelente. O sea, querías ir presentable. Pero la ejecución, pues, ha sido una catástrofe. Una catástrofe total. Y el problema ahí es que en medio de ese pánico, el cerebro insiste. Te dice que frotar más rápido y más fuerte es la única solución lógica que existe. Claro, la presión te nubla el juicio por completo. No evalúas bien los riesgos. Exacto. Y el artículo disecciona justo esa transición, ese paso entre la buena voluntad y el desastre. Y para ello identifica, digamos que 5 características que estructuran este error.
Porque no es que sea mala suerte o que te caiga un rayo. Hay, digamos, una anatomía detrás de este tropiezo, ¿verdad? Eso es. Hay un proceso casi mecánico. El primer elemento es que todo empieza con una acción intencional. O sea, tomas la decisión deliberada de actuar. Como la decisión de coger el jabón y empezar a frotar la camisa. No fue un accidente resbalarte en el baño. Exacto. El segundo punto es el proceso. Ahí es donde se gesta el problema real. Falla la evaluación de la situación, o planificas mal, y la ejecución termina siendo contraproducente. Falla el proceso y pasamos al tercer punto, imagino. Claro, se desemboca en el daño propio. El perjuicio recae directamente sobre quien tomó la decisión, o sea, sobre ti mismo. Vale, daño propio. Y el cuarto sería que los efectos no eran buscados. Exacto. Lo que decíamos antes, es un daño autoinfligido, pero como efecto colateral. Pero ojo, que nos queda el quinto elemento, y a mi juicio es el más peligroso de todos a largo plazo. A ver, ¿cuál es? La repetición. El autor advierte de que como no llegamos a comprender la raíz real del fallo, este ciclo destructivo tiene muchísimas papeletas de repetirse sistemáticamente. Ostras, pero, perdona que te interrumpa ahí, esto desde fuera cuesta un montón entenderlo. ¿El qué exactamente? Pues que si el daño es tan evidente y el resultado te genera tanto sufrimiento, ¿cómo es posible que la gente tropiece con la misma piedra una y otra vez? Ya. Es que cuesta creer que la mente humana no tenga, no sé, una especie de freno de emergencia antes de volver a cometer el mismísimo error táctico. Pues la respuesta está en la psicología, en cómo el cerebro humano gestiona la disonancia cognitiva y procesa las causas de las cosas. A ver, explícame esto porque me parece fascinante. Pues como no había una intención inicial de hacerse daño, la mente se agarra a esa pureza de intenciones como a un clavo ardiendo. Claro, te dices a ti mismo que tú solo querías hacer el bien. Exacto. El cerebro recuerda quería limpiar la camisa Ujú. o quería asegurar este contrato súper importante para la empresa. Ya, ya. Y como no logra descifrar el punto exacto donde esa buena idea descarriló, pues la mente prefiere echar balones fuera. Culpa a factores externos. Ah, claro. Te convences de que el fallo fue que el jabón era malo, o que el cliente era un irracional, o que simplemente tuviste mala suerte. Eso es. Lo que hacemos es proteger nuestro ego, aislando la intención del resultado. O sea, separamos lo que queríamos hacer de lo que realmente pasó para no sentirnos tontos. Completamente. Y al hacer eso, el cerebro no cataloga tu decisión original como una amenaza. No salta ninguna alarma de peligro. Madre mía. Entonces, cuando meses después se presenta una situación parecida, ¿vuelves a caer? Vuelves a aplicar el mismo patrón. ¿Crees, honestamente, que esta vez, sin esa supuesta mala suerte de por medio, el resultado será perfecto? Es una ceguera autoimpuesta de manual. Nos engañamos a nosotros mismos envueltos, digamos, en nuestras propias buenas intenciones. Qué fuerte. Estela, sí. Y para bajar toda esta teoría a la tierra, el autor presenta varios escenarios reales en el artículo, escenarios que resultan de verdad dolorosamente familiares. Sí, explora un poco cómo afecta esto al ámbito laboral, a la salud y al entorno personal. Por ejemplo, en el mundo de los negocios plantea un caso muy típico, la impaciencia corporativa. Uy, sí, el clásico error de las prisas. Imagina una empresa que tiene un acuerdo súper jugoso entre manos, pero aún no está firmado. Para demostrar que son proactivos, deciden adelantar trabajo asumiendo unos costes enormes. Claro. Y ahí entra lo que llamamos la ilusión del movimiento. La dirección de esa empresa confunde el precipitarse con el ser eficientes. Creen que por gastar dinero ya están atando al cliente. Y en realidad se están exponiendo a un riesgo letal. Si al final el cliente se retira, la empresa se quede sin contrato y con un agujero financiero que, fíjate, han cavado ellos solitos. Todo por no saber esperar a una firma. Es que ese exceso de celo destruye el propio negocio. Así es. Pero bueno, donde el concepto se vuelve verdaderamente trágico es en el ámbito de la salud. El artículo describe una situación bastante desgarradora. Sí, es un ejemplo muy duro, pero muy ilustrativo. Alguien con una enfermedad grave decide que debe tratarse en el hospital de mayor prestigio de todo el país, ignorando por completo su estado de fragilidad física. Claro, quiere lo mejor de lo mejor, a toda costa. Exacto. El problema es que llegar a ese superhospital requiere un viaje tan sumamente extenuante, que al final el cuerpo no resiste el trayecto. Es terrible. En esa búsqueda desesperada de la excelencia médica, se anula la posibilidad de recibir un tratamiento en un centro cercano, que a lo mejor tenía menos prestigio, pero habría sido perfectamente viable.
Es que este caso encapsula a la perfección el núcleo del autosabotaje. Hay una desconexión total con la realidad de los propios recursos. El recurso aquí era la energía vital del paciente, claro. Exacto. En su afán por, digamos, optimizar el resultado en el futuro, ignoró por completo el coste del proceso en el presente. Y el desenlace es fatal. Y luego está el tercer escenario, que este toca de lleno el ámbito personal. Habla de unos padres que deciden endeudarse muchísimo más allá de sus posibilidades. Para pagarles la mejor educación a los hijos, ¿verdad? Eso es, la educación más elitista posible. Y la premisa es preciosa. Darle a tu familia el mejor futuro imaginable. ¿Quién no querría eso? Claro, la buena intención está clarísima. Pero el pago de esa deuda monstruosa genera un nivel de ansiedad en casa tan brutal, tantas discusiones, que acaban arruinando el equilibrio emocional de los niños. Los mismos niños a los que querían beneficiar. Fíjate que si analizamos los tres casos, la empresa impaciente, el paciente buscando la excelencia y los padres endeudados, hay un patrón innegable en el fondo. A ver, ¿cuál dirías que es el hilo conductor? Pues que todos nacen de una mezcla súper tóxica. El perfeccionismo llevado al extremo y sobre todo la incapacidad de tolerar la incertidumbre. O sea, una prisa compulsiva por garantizar que el resultado sea de 10. Totalmente. Y en esa obsesión por el beneficio máximo teórico desatienden los cimientos de la realidad. En su intento de alcanzar lo óptimo, pues dinamitan lo básico. Pierden el contrato, pierden la salud o pierden la paz familiar. Eso es. Lo que demuestra que muchas veces optar por lo que es simplemente suficientemente bueno es la estrategia más inteligente. Suele ser lo más seguro, desde luego. Todos estos ejemplos asumen que había una opción conservadora y correcta sobre la mesa y que se descartó por pura ambición. Pero ojo, que el artículo da un giro que me parece buenísimo. Sí, plantea un escenario totalmente distinto. ¿Qué pasa cuando ya no existe esa opción segura? Claro, ¿qué ocurre cuando todas las alternativas que te quedan van a generarte algún tipo de daño? Ahí el artículo trasciende la corrección de errores, ¿eh? Entramos de lleno en la teoría pura de la gestión de crisis. Pasamos de evitar un error a administrar un daño inevitable. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, o al menos divertida, en cuanto a la fuente. Porque el autor no cita un manual de estrategia militar de Sun Tzu para explicar esto. No. Cita a la televisión española de principios de los 2000. Habla del concursante Pepe Herrero, de Gran Hermano, que en una situación límite del concurso, donde hiciese lo que hiciese iba a salir perdiendo, le soltó a su compañero Dairon una frase mítica. Elegir a qué pie dispararte. Exacto. Elegir a qué pie dispararte. Me parece una forma brillante de describir cómo asumir una pérdida forzosa. Y es que es un ejemplo fantástico, la verdad. A veces la cultura popular destila conceptos de gestión de riesgos súper complejos de una forma clarísima. Totalmente. Y además tiene todo el sentido estratégico. Claro, porque es una clase magistral de supervivencia. O sea, el tiro al pie clásico que veíamos antes es un error de cálculo. Viene por la torpeza o por las prisas. Sí, por frotar la mancha sin pensar. Eso es. Sin embargo, esta variante de elegir a qué pie dispararte se convierte en una decisión tácticamente correcta. Tienes un escenario adverso donde el impacto negativo es seguro, ¿vale? Vas a recibir un golpe sí o sí. Pues la estrategia es asumir de forma proactiva un coste controlado para esquivar una catástrofe mayor. Es como sacrificar una pieza importante en el ajedrez para evitar un jaque mate. ¡Qué bueno! Hay una madurez enorme en ese cambio de mentalidad, la verdad. Tienes que aceptar que la perfección ya no existe en el tablero. Y que ahora la victoria es simplemente salir vivo de la situación. Es controlar la narrativa de tu propia derrota. Pero bueno, volviendo al tiro al pie clásico, al sabotaje destructivo de siempre, el verdadero reto es saber cómo romper ese bucle, ¿no? Claro, porque el texto nos promete un manual de instrucciones para evitar el desastre. Y el primer paso es, lógicamente, detectar el problema mientras está pasando. Y eso tiene que ser dificilísimo. Porque, como decíamos antes, la disonancia cognitiva te convence de que lo estás haciendo de maravilla. Exacto. Para romper ese velo de autoengaño, el autor propone algo muy práctico: dejar de mirar nuestras intenciones, que siempre son buenas, y empezar a observar puramente los síntomas. Las señales de alerta del entorno, vaya. Sí, porque las alertas no aparecen como un fallo aislado, son una cadena de eventos que se van retroalimentando. Es como estar en la cabina de un avión y que empiecen a encenderse luces rojas por todos lados. El artículo destaca varias. La primera es que los resultados no acompañan. O sea, haces un esfuerzo enorme, pero el avance es cero. Exacto. Luego, los viejos patrones de problemas reaparecen, lo que significa que no has tocado la raíz del asunto.
Y hay una tercera alerta que me parece crucial. ¿Cuál destacarías tú? Que el entorno exterior te empieza a avisar. Amigos, compañeros de trabajo o incluso consultores externos levantan la mano y te dicen, oye, que por ahí vas mal. Y el problema con esa advertencia externa es que, por regla general, la solemos recibir con una hostilidad tremenda. Nos atrincheramos. Nos ponemos a la defensiva al 100%. Claro, porque como nuestra intención es buena, percibimos a quien nos corrige como alguien que simplemente no entiende nuestra visión, en lugar de verlo como alguien que te está lanzando un salvavidas. Tal cual. La lógica del plan se desmorona y, como señal definitiva, cada nuevo esfuerzo por arreglarlo solo lo empeora más. Volvemos a la camisa y el café. Exacto. Una vez que esas luces rojas son imposibles de ignorar, el protocolo de desactivación del cable al texto requiere muchísima, sangre fría, ¿verdad? Exige frenar en seco. O sea, el primer paso es esa detección temprana, asumiendo que dejar pasar el tiempo solo multiplica el daño. Hay que parar la maquinaria. Y forzar una pausa para reevaluar la situación con frialdad. Aislar la buena voluntad del principio de la realidad cruda de los hechos. Pero aquí viene el nudo gordiano. Donde casi todo el mundo fracasa. Eso es. El paso crítico es la necesidad de aceptar el error sin que interfiera el orgullo. El maldito ego. Yo estoy convencido de que en el 90% de los casos es el ego quien aprieta el gatillo. Sin duda alguna. Alguien toma un camino arriesgado, las cosas se tuercen rápido, pero el coste psicológico de admitir ante los demás que su gran idea era un desastre, pues le resulta inasumible. Prefieren seguir inyectando tiempo y dinero en un plan que está muerto antes que pronunciar un «me he equivocado». Es ese miedo a dañar la imagen propia lo que convierte un simple tropiezo en una hecatombe total. Lo que estás describiendo es la trampa de los costes hundidos, pero potenciada por la fragilidad del orgullo. O sea, el ego te exige mantener una fachada de que eres infalible. Te susurra al oído que abortar la misión es una humillación. Claro, y lo que cuesta entender cuando estás en ese estado de negación es que rectificar a tiempo es de hecho el movimiento más brillante que puedes hacer. Cortar la hemorragia. Exacto. Asumir la pérdida ya para contener el daño. Y como cierre, el texto aconseja establecer controles preventivos para el futuro. O sea, ponerte barreras a ti mismo para cuando vuelva a aparecer la tentación de frotar la mancha en caliente. Me parece fundamental. Sí, limitar tu propia capacidad de decidir en momentos de estrés. Y para terminar de asentar toda esta teoría, me parece muy útil repasar la herramienta de diagnóstico final que ofrece el autor. Es una especie de prueba del algodón. Sí, es rápida y súper contundente. Está pensada para que cualquier persona evalúe sus acciones en este preciso momento y vea si se está saboteando. El autor la plantea como un interrogatorio de 3 preguntas, ¿verdad? Son 3 preguntas muy simples pero letales. Es un filtro diseñado para derribar cualquier excusa que te pongas. A ver, repasémoslas para quienes nos escuchan. La primera. ¿Soy yo, al menos en parte, responsable de haber generado esta situación problemática? Vale, tengo yo parte de culpa. La segunda. ¿Las decisiones que me han traído hasta aquí han sido voluntarias, independientemente de que mi intención fuera buena? O sea, actué de forma voluntaria, nadie me obligó. Eso es. Y la tercera. El estado actual de las cosas va claramente en contra de mis propios intereses. ¿El resultado me está perjudicando activamente? Exacto. Si la respuesta a esas 3 preguntas es afirmativa, el debate se ha terminado. O sea, no sirve de nada culpar a la economía, ni a tu entorno, ni a que Júpiter está retrógrado. No hay excusas externas que valgan. La conclusión es inapelable. Estás atrapado en una espiral de autosabotaje y, básicamente, te acabas de disparar en el pie. Madre mía, es un ejercicio de honestidad brutal. De esos que te obligan a mirarte al espejo sin filtros y decir, vale, la he liado yo. Sí, escuece un poco, pero es súper necesario. Y fíjate, todo este recorrido por la anatomía del error nos deja frente a una realidad bastante paradójica, porque hemos visto cómo los mayores desastres nacen casi siempre de intenciones nobles. Es lo más irónico de todo este asunto. El padre que asfixia a su familia por querer darles la mejor educación del mundo. O el emprendedor que hunde sus cuentas por querer ser el más ágil para su cliente. O el paciente que pone en riesgo su vida por no conformarse con otra cosa que no sea la excelencia médica. Claro. Todo esto apunta a que nuestro instinto por alcanzar lo inmejorable es, a menudo, nuestro peor consejero. Totalmente. Quizá la amenaza más grande para la estabilidad de nuestros proyectos o incluso de nuestras relaciones no venga de los obstáculos de fuera. Viene de nuestra propia intolerancia a la imperfección.
de esa prisa incontrolable por lograr un resultado que sea impecable. Eso es, que nos hace olvidar por completo los riesgos del proceso. Y creo que resulta muy útil como ejercicio final para quienes nos están escuchando, detenerse un momento a observar esos planes tan ambiciosos que manejamos ahora mismo en nuestra vida. Sería un ejercicio de reflexión estupendo. Merece la pena plantearse si esa estrategia aparentemente perfecta, ese plan impecable al que le estamos dedicando tantas energías, no es en el fondo otra forma desesperada de frotar la mancha en la camisa. Y si estamos tal vez a un solo paso de convertirlo en nuestro próximo gran error.